Evangelio de hoy miércoles 26 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 38 al 40. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre. Y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de San Marcos nos presenta una enseñanza crucial de Jesús que nos invita a reflexionar sobre la apertura, la humildad y la colaboración en la misión evangelizadora. En este relato, los discípulos se encuentran con una persona que expulsa demonios en el nombre de Jesús. Pero como no forma parte del círculo cercano de los discípulos, intentan impedírselo. Jesús, con su infinita sabiduría, les responde: No se lo impidan, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, es un favor nuestro. Estas palabras son un llamado a la unidad. Y nos desafían a abandonar una mentalidad exclusivista en nuestra vivencia de la fe. A menudo, como seres humanos, tenemos la tendencia de encasillar a las personas en categorías, separando a quienes consideramos de los nuestros y quienes etiquetamos como los otros. Esta actitud puede manifestarse en nuestras comunidades religiosas, cuando creemos que solo quienes comparten exactamente nuestras creencias o tradiciones pueden obrar en el nombre de Dios. Sin embargo, Jesús nos invita a mirar más allá de nuestras divisiones y a reconocer la acción del Espíritu Santo en todas partes. Dios no se limita a nuestras estructuras humanas. Su gracia se derrama sobre todos aquellos que actúan con amor y buscan la justicia. En este sentido, el pasaje evangélico nos lleva a cuestionarnos: ¿cuántas veces hemos caído en la tentación de excluir o desacreditar a otros solo porque no pertenecen a nuestro grupo? ¿Cuántas veces hemos sentido celos o inseguridad al ver que otros también hacen el bien? La respuesta de Jesús a los discípulos es clara: el bien no tiene dueño. No podemos monopolizar la acción divina ni limitar su presencia a quienes nos resultan más cómodos o cercanos. Este mensaje cobra especial relevancia en el contexto del mundo actual, donde las divisiones, el sectarismo y la intolerancia siguen siendo una realidad palpable. Jesús nos llama a superar nuestras barreras y a reconocer a los hermanos en todos aquellos que buscan el bien, independientemente de su origen, denominación religiosa o trayectoria de vida. Si alguien actúa en el nombre de Cristo y su obra da frutos de amor, entonces es un colaborador en la misión del reino de Dios. Es importante notar que Jesús no está promoviendo un relativismo en el que todas las creencias sean iguales, o en el que cualquier acción pueda justificarse. Lo que Él nos enseña es a discernir con sabiduría. No juzgar precipitadamente, sino observar los frutos de las acciones. Como nos dice en otro pasaje del Evangelio: por sus frutos los conocerán, Mateo 7, 16. Si las obras de alguien reflejan el amor, la misericordia y la justicia que Cristo nos enseñó, entonces es evidente que Dios está actuando en esa persona. Otro aspecto fundamental de este pasaje es la invitación a la humildad. Los discípulos, al intentar impedir que alguien más hiciera milagros en el nombre de Jesús, estaban dejando ver una actitud de exclusivismo, quizás incluso de orgullo.
Querían ser los únicos con la autoridad para actuar en nombre de Cristo. Pero Jesús les muestra que su misión no está reservada para un pequeño grupo, sino que está abierta a todos los que creen en Él. Esta es una lección también poderosa para nosotros hoy. No debemos creernos los únicos portadores de la verdad, sino reconocer que Dios obra de maneras que a veces escapan a nuestra comprensión. Esta enseñanza también nos interpela en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos a otros hacer el bien? ¿Nos alegramos o sentimos envidia? ¿Somos capaces de colaborar con otros, incluso si no compartimos todas nuestras ideas? La actitud de los discípulos nos refleja muchas veces a nosotros mismos. Cuando nos cuesta reconocer el valor del trabajo de los demás, o cuando nos cerramos a la posibilidad de aprender de quienes piensan diferente. Jesús nos invita a una mentalidad de unidad y cooperación. Nos llama a salir de nuestras zonas de confort y a abrirnos a la obra del Espíritu Santo en todas sus manifestaciones. Esta apertura no significa perder nuestra identidad ni comprometer nuestras convicciones, sino tener la humildad suficiente para reconocer que Dios es más grande que nuestros propios esquemas. El Evangelio también nos desafía a revisar nuestra actitud hacia otras comunidades cristianas. A lo largo de la historia, la Iglesia ha experimentado divisiones, muchas veces causadas por la falta de apertura y comprensión entre los creyentes. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el verdadero criterio para discernir es el amor y el servicio. En lugar de ver a otros como competidores o adversarios, deberíamos reconocerlos como hermanos en la fe y trabajar juntos en la construcción del reino. Este pasaje nos invita a ser instrumentos de unidad. En un mundo marcado por la polarización y el conflicto, los cristianos estamos llamados a dar testimonio de comunión. Esto implica no solo aceptar la diversidad dentro de la Iglesia, sino también extender nuestra mano a aquellos que buscan el bien fuera de nuestros círculos habituales. La misión de Cristo no tiene fronteras, y su amor es para todos. Por otro lado, la actitud de los discípulos también nos advierte sobre el peligro de la autosuficiencia espiritual. A veces, podemos caer en la tentación de pensar que ya lo sabemos todo, que tenemos la verdad absoluta y que no necesitamos a nadie más. Sin embargo, Jesús nos recuerda que siempre hay espacio para el aprendizaje y el crecimiento. Nos invita a ser humildes y a reconocer que Dios puede hablar a través de muchas voces, incluso de aquellas que menos esperamos. Cuando Jesús afirma que el que no está contra nosotros está a favor nuestro, está dándonos una lección profunda sobre el sentido de comunidad y misión. A menudo, nos sentimos tentados a pensar que solo quienes pertenecen a nuestro grupo pueden ser verdaderos seguidores de Cristo. Sin embargo, esta mentalidad nos encierra en una burbuja de exclusividad que no refleja el verdadero mensaje del Evangelio. Jesús nos muestra que el Espíritu Santo sopla donde quiere, y que su gracia no se limita a nuestras estructuras humanas. Es importante entender que el reino de Dios no se construye desde la división ni desde el rechazo a quienes no piensan exactamente como nosotros. En su sabiduría infinita, Dios actúa en formas que muchas veces no comprendemos. Por eso, debemos aprender a reconocer su obra incluso en aquellos que no forman parte de nuestro círculo cercano. La historia de la Iglesia nos ha mostrado que Dios ha suscitado grandes santos y profetas en lugares y momentos inesperados.
recordándonos que su amor es inabarcable. En nuestro caminar de fe, muchas veces encontramos personas que, aunque no pertenecen a nuestra comunidad, hacen el bien con sinceridad. Pueden ser voluntarios, misioneros, médicos, maestros o cualquier persona comprometida con el servicio a los demás. ¿Acaso no es Dios quien obra en ellos? ¿No es el amor de Cristo el que los impulsa a actuar con misericordia? En lugar de cuestionar sus pertenencias, deberíamos alegrarnos de que el bien se multiplica en el mundo. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la falta de diálogo entre las distintas tradiciones cristianas, e incluso dentro de la misma iglesia. Muchas veces, en lugar de trabajar juntos por la causa del Evangelio, nos dividimos por diferencias secundarias, olvidando que lo esencial es el amor a Dios y al prójimo. Jesús nos llama a superar estas barreras y a reconocer que cualquier acción que refleje su amor es parte de su misión. La verdadera fe no se mide por etiquetas, sino por frutos. No basta con llevar un nombre o pertenecer a una institución si nuestras acciones no reflejan el amor de Cristo. La caridad, la justicia, la misericordia y el servicio a los demás son los verdaderos signos de un corazón transformado por Dios. Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias y a preguntarnos: ¿estoy viviendo realmente el Evangelio en mi día a día? Este mensaje también nos interpela en nuestra actitud personal. A veces, sin darnos cuenta, podemos caer en una postura de juicio hacia los demás, creyendo que solo nuestro camino es válido. Sin embargo, Jesús nos enseña a abrirnos al otro, a ser humildes y a reconocer que Dios puede hablar de muchas maneras. En lugar de preocuparnos por excluir, deberíamos preguntarnos cómo podemos construir puentes de comunión. Otro aspecto clave de este pasaje es la confianza en la acción de Dios. Los discípulos sintieron la necesidad de controlar quién podía actuar en el nombre de Jesús. Pero Él les muestra que no es necesario ese control humano. Dios es quien guía la historia y quien permite que su luz brille en todas partes. A veces, queremos definir nosotros quienes son dignos de su amor, olvidando que su misericordia es infinita, y que solo Él puede ver el corazón de cada persona. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la humildad. Aceptar que Dios actúa a través de otros requiere reconocer que no somos el centro de la misión. No se trata de nosotros, sino del reino de Dios. Cuando comprendemos esto, dejamos de lado las rivalidades y aprendemos a alegrarnos por el bien que se hace, sin importar quién lo haga. En nuestra vida cotidiana, este Evangelio nos invita a practicar la apertura y el reconocimiento del bien en los demás. En lugar de ver competencia o amenaza en quienes hacen el bien, podemos aprender a valorar su trabajo y a colaborar cuando sea posible. En la medida en que nos unimos en la construcción de un mundo más justo y fraterno, reflejamos mejor el rostro de Cristo. También es un llamado a la confianza. A veces, podemos sentirnos inseguros al ver que otros logran cosas grandes en nombre de Dios. Pero Jesús nos enseña que lo importante no es la autoridad humana, sino la obra divina. En lugar de preocuparnos por el protagonismo, debemos enfocarnos en ser instrumentos fieles de su amor. Este pasaje nos muestra que la misión de la Iglesia es inclusiva, no excluyente. Jesús no vino solo para un grupo selecto, sino para toda la humanidad. Su amor es universal, y su mensaje está destinado a todos los que buscan la verdad y la justicia. Por eso, no podemos encerrarnos en fronteras artificiales.
sino que debemos abrir nuestros corazones a la obra del Espíritu Santo en todas sus formas. Este pasaje del Evangelio no solo nos invita a la apertura y al reconocimiento del bien en los demás, sino que también nos llama a la humildad y a la reflexión sobre nuestra propia misión en el mundo. Jesús nos enseña que la obra de Dios no está limitada por nuestras estructuras humanas, y que su amor se derrama en todos aquellos que actúan con bondad y justicia. Muchas veces, en nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a situaciones en las que nos sentimos tentados a juzgar o excluir a los demás porque no compartimos nuestras mismas creencias o formas de actuar. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos recuerda que el Espíritu Santo obra de maneras que no siempre comprendemos y que, en lugar de cuestionar la autenticidad de los demás, debemos aprender a reconocer y valorar lo bueno que hay en ellos. Este mensaje es especialmente relevante en un mundo donde la división y la polarización están tan presentes. Vemos constantemente enfrentamientos entre diferentes grupos, ideologías y creencias, incluso dentro de la misma iglesia. Pero Jesús nos llama a algo diferente: a la unidad en la diversidad, a la capacidad de ver el bien más allá de nuestras diferencias, y a trabajar juntos por un propósito mayor. Cuando Jesús dice que el que no está contra nosotros, está a favor nuestro, nos está recordando que el reino de Dios no se construye con rivalidades ni con disputas, sino con amor, con servicio y con un corazón dispuesto a acoger a los demás. No se trata de marcar fronteras, sino de tiernos puentes que nos unan en la misma misión: hacer presentar el amor de Dios en el mundo. Esta enseñanza también nos interpela en nuestra vida personal. ¿Cuántas veces nos sentimos incómodos o incluso celosos al ver a alguien más sobresalir en una labor que nosotros considerábamos nuestra? ¿Cuántas veces hemos puesto barreras en lugar de abrirnos a nuevas formas de servir? Jesús nos invita a soltar esas actitudes y a alegrarnos por el bien que se hace, sin importar quién lo haga. El llamado a la humildad es clave en este Evangelio. Ser humilde significa reconocer que no somos los únicos instrumentos de Dios, que su obra es mucho más grande que nosotros, y que debemos aprender a confiar en su voluntad. No siempre entenderemos por qué Dios actúa de cierta manera, o a través de ciertas personas, pero nuestra tarea es confiar y seguir adelante con fidelidad. Este pasaje también nos desafía a preguntarnos: ¿cómo reaccionamos cuando vemos que alguien que no es parte de nuestro grupo actúa en nombre de Dios? ¿Nos alegramos o sentimos rechazo? ¿Somos capaces de reconocer la obra del Espíritu en otras personas, incluso cuando no encajan en nuestros esquemas? Estas son preguntas que nos ayudan a crecer en nuestra fe y a vivir con una mentalidad más abierta y amorosa. Es importante recordar que el amor de Dios no tiene límites, y que su gracia alcanza a todos los que están dispuestos a recibirla. A veces, podemos pensar que tenemos el monopolio de la verdad. Pero Jesús nos muestra que la verdad no es una posesión exclusiva, sino una realidad que se manifiesta en el amor, en la justicia y en el servicio a los demás. Nuestra misión como cristianos no es excluir, sino incluir. No es dividir, sino unir. Debemos aprender a ver a cada persona como un hijo amado de Dios, sin importar su origen, su historia o su forma de creer. Cuando adoptamos esta perspectiva, nos damos cuenta de que hay mucho más que nos une que lo que nos separa. Jesús nos llama a construir una comunidad basada en el amor y en la aceptación.
no en la competencia ni en la exclusión. Esto no significa que debamos perder nuestra identidad o nuestras convicciones, sino que debemos aprender a vivirlas con humildad y con un espíritu de apertura hacia los demás. Si realmente queremos ser discípulos de Cristo, debemos aprender a ver a Dios en el otro, incluso en aquellos con quienes no siempre estamos de acuerdo. Debemos aprender a escuchar, a comprender y a trabajar juntos por el bien común, sabiendo que el amor de Dios es más grande que nuestras diferencias. El Evangelio de hoy nos deja una gran enseñanza. Dios no pertenece a un solo grupo, sino que su amor se manifiesta en todas partes. En lugar de encerrarnos en nuestros propios criterios, debemos aprender a ver con los ojos de Cristo, que son ojos de misericordia, de compasión y de amor incondicional. Finalmente, este pasaje nos invita a confiar en la obra de Dios y a recordar que cada persona tiene un papel en su plan divino. No nos corresponde a nosotros decidir quién es digno de servir en su nombre. Nuestra única tarea es amar, servir y dar testimonio de su verdad con nuestras vidas. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir con un corazón abierto y generoso, dispuesto a reconocer su presencia en cada persona y a colaborar con todos aquellos que trabajan por la justicia y la paz. Que podamos ser verdaderos instrumentos de su amor en el mundo, construyendo puentes en lugar de muros, y llevando su luz a todos los rincones de la tierra. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.